el hijo que rompió la voluntad de su padre, la herencia del honor. En el corazón de Castilla, donde los campos de trigo se extendían como un océano dorado bajo el sol del verano, vivía la familia de la Vega. La aldea los conocía por su honor, su palabra firme y su sentido de justicia. Al frente de esta familia se encontraba don Julián de la Vega, un hombre ya entrado en años, de manos callosas y mirada serena, cuyo prestigio no se debía a la riqueza de sus tierras, sino a la rectitud de su carácter. Don Julián había construido con esfuerzo una vida digna. Desde joven había trabajado el campo, enfrentado sequías, deudas y malas cosechas, pero nunca cedió a la tentación de la deshonestidad. Era de esos hombres que preferían perder todo antes que manchar su nombre. Por ello la gente del pueblo lo respetaba profundamente. Su palabra valía más que un documento escrito. A su lado había crecido su hijo Alejandro, único heredero de la familia. Desde niño Alejandro mostró un espíritu inquieto, inteligente, pero también orgulloso. Mientras otros jóvenes aprendían a valorar el sudor y la paciencia de la tierra, él soñaba con ciudades lejanas, con palacios y lujos que nunca había visto. Don Julián observaba con cierta preocupación a su hijo. Lo amaba con todo su corazón, pero veía en él una sombra de ambición que podía convertirse en su perdición. «Hijo», le decía a menudo, «recuerda que la riqueza no está en lo que se guarda en arcas, sino en lo que se siembra con honestidad. El dinero mal ganado se escapa como agua entre las manos, pero el pan fruto del trabajo permanece en la mesa». Alejandro, en silencio, asentía, pero en su interior esas palabras le parecían demasiado simples, propias de un hombre que nunca había salido de su pequeño mundo. Los años pasaron y la salud de don Julián comenzó a deteriorarse. Aún así, mantenía la mente clara. Sabía que su tiempo estaba llegando a su fin y decidió redactar su testamento, un documento que, más que repartir bienes materiales, llevaba en cada línea la herencia de su pensamiento. En el documento, don Julián estipulaba que las tierras de la familia debían mantenerse unidas, trabajadas con honestidad y dedicadas siempre al sustento digno. Prohibía expresamente venderlas para negocios arriesgados o para lujos innecesarios. También ordenaba que una parte de las ganancias se destinara siempre a ayudar a los pobres de la aldea, como acto de gratitud a la vida. «Este será mi verdadero legado», murmuró mientras escribía con mano temblorosa. «Enseñar a mi hijo que la riqueza sin honor es pobreza disfrazada». Cuando el documento estuvo listo, lo guardó en un cofre de madera y llamó a Alejandro a su lado. «Hijo mío», dijo con voz firme, «algún día, cuando yo no esté, tendrás en tus manos lo que con tanto esfuerzo construí, pero más que la tierra, más que las monedas, heredas mi voluntad. Prométeme que la respetarás». Alejandro, mirando los ojos cansados de su padre, respondió con un leve asentimiento. Sin embargo, en su corazón ardía una duda. ¿Sería capaz de vivir limitado por la voluntad de un hombre que, según él, nunca había soñado lo suficiente? La aldea entera parecía presenciar el paso de una época. Los ancianos sabían que con la muerte de don Julián no solo se iría un hombre, sino un símbolo de rectitud, y algunos, al ver al joven Alejandro, sentían una inquietud que no se atrevían a expresar en voz alta. El destino estaba en marcha, y la herencia del honor estaba a punto de ser puesta a prueba. La ambición despierta. La noticia de la muerte de don Julián de la Vega recorrió la aldea como un viento helado. Campanas tañeron con solemnidad, y vecinos y conocidos se acercaron para rendir honores al hombre que había sido ejemplo de honradez. La casa de los de la Vega se llenó de lágrimas, rezos
y palabras de consuelo. En medio de todo aquel ambiente de respeto y duelo, Alejandro permanecía en silencio, sentado junto al ataúd de su padre. Su mirada no estaba perdida en la tristeza, sino en el futuro. El eco de las palabras paternas sobre la honestidad y la rectitud aún resonaban en su memoria, pero al mismo tiempo un fuego distinto ardía en su interior, el deseo de liberarse de aquellas normas que le parecían cadenas. Ahora me pertenece todo, se decía a sí mismo en voz baja, mientras apretaba los puños. Ya no habrá nadie que me diga qué hacer ni cómo hacerlo. Tras el entierro, se reunió el notario del pueblo para leer el testamento. La sala estaba repleta. Familiares, vecinos y curiosos que querían presenciar cómo se repartiría la herencia de don Julián. El notario, con voz solemne, abrió el cofre de madera y desplegó el documento. Mientras leía, se escuchaban murmullos de aprobación. Don Julián había dispuesto que las tierras debían seguir cultivándose con trabajo honesto, que no podían ser vendidas por capricho y que una parte de las cosechas debía destinarse a los pobres de la aldea. El notario hizo una pausa y concluyó: en suma, el señor Julián de la Vega deja a su hijo Alejandro la totalidad de las tierras y bienes, con la condición expresa de que se respete su voluntad escrita en este documento. Los vecinos asintieron, algunos emocionados por la nobleza de aquel hombre, que incluso después de muerto pensaba en los necesitados. Sin embargo, Alejandro no compartía esa emoción. Sus labios se curvaron en una sonrisa amarga. Una voluntad, murmuró, un papel que pretende gobernar mi vida desde la tumba. Los días siguientes fueron una lucha interna para él. Mientras trabajaba en los campos con los jornaleros, la imagen de las grandes ciudades lo obsesionaba: mansiones, banquetes, trajes elegantes, la admiración de personas influyentes. Se decía que aquellos que sabían arriesgar podían multiplicar su riqueza en poco tiempo. Una tarde, mientras paseaba por el pueblo, se encontró con don Ramiro, un comerciante de mirada astuta y verbo fácil. Este le habló de negocios, de mercados lejanos donde el oro corría como agua, y de cómo las tierras podían convertirse en una fortuna si se vendían al mejor postor. Tu padre fue un hombre honorable, Alejandro, dijo con voz melosa, pero se equivocó al limitarte. El mundo es para quienes se atreven. Esas tierras valen más vendidas que sembradas. Piénsalo, podrías ser rico en poco tiempo. Las palabras de Ramiro fueron como veneno dulce en los oídos del joven. Esa noche, mientras miraba el testamento de su padre, su corazón oscilaba entre la fidelidad al legado y el deseo de romperlo. ¿Por qué he de vivir bajo la sombra de un muerto?, exclamó con rabia contenida. Esta es mi vida, y haré con ella lo que me plazca. Fue entonces cuando, en su interior, la ambición despertó con fuerza y la semilla de la desobediencia comenzó a crecer. La tentación del oro. Los días posteriores a la lectura del testamento se convirtieron en un campo de batalla invisible dentro de Alejandro. Por un lado escuchaba las voces de los aldeanos que elogiaban a su padre, que recordaban su rectitud, que lo llamaban ejemplo de hombre. Por otro lado, resonaban en su mente las palabras de don Ramiro, aquel comerciante de mirada serpenteante. El mundo es para quienes se atreven. Cada amanecer, cuando el sol doraba las tierras, Alejandro debía decidir: seguir cultivando los campos como lo había hecho su padre o entregarse a la promesa del oro fácil, el peso de la herencia. Los jornaleros lo observaban con expectativa. Esperaban que él guiara con la misma justicia que don Julián. Sin embargo, Alejandro no sentía orgullo al ver la cosecha crecer. Sentía fastidio. ¿Para qué tanto sudor?, murmuraba. El mundo ofrece más que esto. Esa desilusión lo llevó a frecuentar con mayor insistencia la posada del pueblo, donde don Ramiro lo esperaba siempre con una jarra de vino y relatos de fortuna.
Encuentros con Ramiro. Una noche la conversación fue más directa que nunca. Escúchame, Alejandro, dijo Ramiro inclinándose sobre la mesa. Tengo contactos en la ciudad portuaria. Los mercaderes buscan tierras para expandir sus negocios. Tu herencia es oro en sus manos. ¿Por qué conformarte con migajas cuando puedes tener un banquete? Alejandro apretó el vaso entre sus manos. El nombre de su padre pesaba sobre su conciencia, pero la visión de riquezas ilimitadas brillaba más fuerte. Si vendo, ¿qué obtendría? Más de lo que imaginas. Dinero suficiente para comprar casa en la ciudad, rodearte de lujos y dejar atrás esta aldea miserable. Las palabras encendieron su imaginación. Veía en su mente carruajes, fiestas, ropas elegantes, incluso viajes por tierras lejanas. El dilema moral. Aquella noche, al volver a casa, se sentó frente al testamento, pasó los dedos por la firma de su padre, recordando la severidad de su mirada. Me pediste obediencia, padre, pero me condenaste a una vida sin brillo, susurró con rabia. Yo quiero más. Un rayo de luna iluminaba el pergamino, como si fuera la advertencia de un espectro. Alejandro lo enrolló con brusquedad y lo arrojó al cofre de madera. La primera decisión, al día siguiente, volvió a reunirse con Ramiro. Esta vez no hubo tantas dudas en su voz. Habla con tus contactos, ordenó. Quiero saber cuánto están dispuestos a pagar por mis tierras. Ramiro sonrió con la astucia de un zorro que ha atrapado a su presa. Sabía que al final abrirías los ojos. El inicio de la caída. Esa noche, Alejandro no pudo dormir. Una mezcla de excitación y temor lo consumía. Sabía que estaba a punto de romper la voluntad de su padre, pero al mismo tiempo sentía que, por fin, era dueño de su destino. El oro lo llamaba, la tentación lo dominaba, y con ese primer paso comenzó a desandar el camino de la rectitud que su padre había construido con tanto esfuerzo. El contrato maldito, una mañana distinta. El pueblo despertaba como siempre, con el canto de los gallos y el murmullo de los campesinos camino a los campos. Pero en la casa de los Vargas, Alejandro ya no pensaba en sembrar ni en cosechar. Ese amanecer se vistió con sus mejores ropas y partió rumbo a la taberna donde lo esperaba don Ramiro. El aire fresco de la mañana le rozaba el rostro, pero lo que palpitaba en su pecho no era calma, era ansiedad. Sabía que ese día tomaría una decisión que no tenía marcha atrás. El encuentro con don Ramiro. En la mesa más apartada de la taberna, Ramiro lo aguardaba con un gesto de satisfacción anticipada. Alejandro, mi muchacho, los astros te sonríen. Mis socios han hecho su oferta, dijo con voz baja, como si compartiera un secreto de estado. Alejandro se inclinó hacia él, expectante. ¿Y bien? Ramiro dejó sobre la mesa un pliego de papeles. Quieren comprar todas tus tierras, incluyendo el molino y la huerta. A cambio, te ofrecen una suma que jamás verías en toda tu vida trabajando la tierra. Alejandro tomó los documentos. Las cifras escritas parecían brillar como si fueran oro líquido. Su respiración se aceleró. El recuerdo de su padre, pero al mismo tiempo la imagen de su padre apareció en su mente. La tierra es vida, hijo. El que vende su raíz se queda sin sombra donde descansar. Alejandro cerró los ojos un instante, sintiendo la lucha interna. ¿Qué pasa?, preguntó Ramiro impaciente. Es una fortuna, Alejandro. ¿Qué tienes que pensar? El joven se mordió los labios. Mi padre, su voluntad fue que yo cuidara de estas tierras. Tu padre está muerto, replicó Ramiro con un golpe seco en la mesa. Y tú estás vivo. ¿Vas a vivir según la sombra de un muerto? Las palabras lo atravesaron como un cuchillo. La firma. Ramiro extendió la pluma.
Solo necesitas firmar aquí, señaló con un dedo huesudo, y en cuestión de días tendrás en tus manos el oro que te abrirá todas las puertas. Alejandro sintió un sudor frío recorrer su espalda. Su mano temblaba mientras sostenía la pluma. Podía escuchar en su interior un murmullo, como si la voz de su padre intentara detenerlo, pero el brillo de las cifras lo deslumbraba demasiado. Finalmente, con un trazo decidido, estampó su nombre en el documento. Ramiro sonrió ampliamente. Has hecho lo correcto. Ahora eres un hombre libre. El peso del contrato. Esa noche, ya en su habitación, Alejandro no podía conciliar el sueño. El contrato estaba sobre la mesa, sellado y firmado. Lo miraba con una mezcla de triunfo y culpa. Sabía que había traicionado la voluntad de su padre. Había roto el lazo que lo unía a su historia y a sus raíces, pero al mismo tiempo una extraña euforia lo dominaba. Ahora comienza mi vida verdadera, murmuró para sí mismo, aunque en el fondo sentía un vacío que no lograba explicar. Un presagio. Mientras tanto, en el campo, el viento soplaba con fuerza inusual, como si la misma tierra lamentara la traición de su heredero. Los campesinos comentaban al día siguiente que las aves habían huido de los sembradíos y que el molino crujía con un gemido extraño. Era como si la tierra de los Vargas supiera que había sido vendida y llorara en silencio por la ruptura del pacto que la había mantenido viva por generaciones. El brillo engañoso de la ciudad, el viaje hacia lo desconocido. Con el dinero fresco en sus manos, Alejandro no tardó en abandonar San Aurelio. Vendió algunos muebles, dejó la vieja casa al cuidado de un vecino y, montado en un carruaje nuevo, emprendió el viaje hacia la ciudad capital. Los campesinos lo vieron partir con miradas mezcladas. Algunos envidiaban su aparente fortuna, otros lo observaban con tristeza, convencidos de que había traicionado la memoria de don Julián. Mientras el carruaje avanzaba por caminos polvorientos, Alejandro sentía que dejaba atrás no solo un lugar, sino una vida entera. El futuro me pertenece, se repetía una y otra vez. Nadie podrá detenerme ahora. La llegada a la capital. La ciudad lo recibió con un espectáculo abrumador, calles iluminadas con faroles, mercados repletos de especias y sedas, palacios adornados con mármoles y fuentes. Para Alejandro, acostumbrado a la sencillez de la aldea, todo era un sueño hecho realidad. Alquiló una casa amplia en un barrio elegante y pronto comenzó a rodearse de lujos. Muebles finos, tapices importados, ropa confeccionada por los mejores sastres. Nuevos amigos. No pasó mucho tiempo antes de que Alejandro comenzara a atraer un nuevo círculo de conocidos, comerciantes ambiciosos, damas de sonrisa calculada, jóvenes aristócratas que veían en él a un recién llegado dispuesto a gastar. En cada banquete al que asistía se repetía la misma escena. Alejandro, qué generoso eres, decían los invitados cuando él pedía vino de la mejor cosecha para todos. Un hombre como tú merece disfrutar la vida, susurraban las damas mientras lo rodeaban con halagos. Aquellas palabras lo hacían sentir poderoso. La sombra de su padre se desvanecía cada vez más, reemplazada por la sensación de triunfo. La ilusión del éxito. Las noches se convertían en un desfile de fiestas, música y apuestas. Alejandro se maravillaba de cómo su nombre comenzaba a sonar en ciertos círculos sociales. Ese es el joven heredero que llegó con una fortuna en oro, decían. Un hombre de mundo. Pero detrás de esas alabanzas se ocultaba una verdad que él aún no percibía. Sus amigos no estaban interesados en su persona, sino en su dinero. La primera grieta. Una noche, mientras regresaba ebrio a su casa después de un banquete, Alejandro se encontró con un anciano mendigo que le extendió la mano. «Una moneda, señor, por caridad». Alejandro, en lugar de dar, lo apartó con desprecio.
Trabaja, viejo, como todos deberíamos hacer, dijo con arrogancia. El mendigo lo miró fijamente, con unos ojos que parecían arder como brasas. Algún día, muchacho, recordarás mis palabras. La fortuna fácil no se queda y cuando se vaya necesitarás de aquello que hoy rechazas, la compasión. Alejandro se estremeció por un instante, pero enseguida sacudió la cabeza. Viejo loco, murmuró mientras cerraba la puerta de su casa. Un lujo vacío. En el silencio de la noche, rodeado de tapices y vajillas de oro, Alejandro sintió un vacío extraño. Había cumplido su sueño de escapar de la tierra y de la sombra de su padre, pero algo en su interior parecía incompleto. El eco de las palabras del mendigo lo perseguía. La fortuna fácil no se queda. Las deudas ocultas, el ritmo frenético de la ciudad. Con el paso de los meses, Alejandro se convirtió en un rostro habitual en las reuniones más lujosas de la capital. Era invitado a cenas, fiestas privadas y juegos de azar donde las monedas tintineaban como si fueran la verdadera música del lugar. Al principio, todo parecía marchar a su favor. Ganaba algunas apuestas, recibía halagos constantes y disfrutaba del aplauso de sus supuestos amigos. Pero lo que él no notaba era que poco a poco gastaba más de lo que recibía. Su oro, aquel que parecía inagotable, comenzaba a desaparecer como agua entre las manos. El juego, peligroso. Una noche, en una mesa de cartas iluminada apenas por candelabros, Alejandro perdió más de lo que podía imaginar. Había llegado confiado, seguro de su suerte, pero las cartas se volvieron contra él. «Lo siento, amigo», dijo un comerciante de barba espesa, mientras recogía las monedas de oro. «Así es el juego». Alejandro intentó disimular la frustración con una sonrisa. «Mañana recuperaré todo, ya lo verán». Pero esa mañana nunca llegaba. Cada noche jugaba más, apostaba más y perdía más. Los prestamistas, con su oro menguando, Alejandro recurrió a prestamistas de la ciudad, quienes lo recibieron con sonrisas amables y palabras dulces. «Eres un hombre de fortuna, joven Vargas», le decían. «Un préstamo pequeño no es nada para alguien como tú». Firmaba papeles, dejaba empeñadas joyas y muebles, convencido de que pronto volvería a recuperar todo con una sola apuesta, pero las deudas crecían como una sombra que lo seguía a cada paso. La soledad disfrazada, sus fiestas, que antes reunían a decenas de amigos, empezaron a vaciarse. Cuando el oro corría, todos lo buscaban. Ahora, las visitas eran cada vez menos frecuentes. Una tarde, al entrar en su casa, se dio cuenta de que la mesa del comedor, que alguna vez estuvo llena de manjares y risas, estaba vacía. Solo quedaba él, con una copa medio vacía y un silencio abrumador. «¿Dónde están todos ahora?», se preguntó, aunque ya sabía la respuesta. La advertencia ignorada. El mendigo de aquella noche volvió a cruzarse en su camino. «¿Recuerdas lo que te dije?», le preguntó con voz grave. «El dinero fácil no permanece, y la soledad llega con él». Alejandro lo miró con desprecio, aunque en el fondo un escalofrío le recorrió el cuerpo. «Cállate, viejo. Aún tengo amigos, aún tengo poder. Yo sabré salir de esto». Pero mientras gritaba esas palabras, su corazón sabía que se hundía cada vez más en un pantano del que no sería fácil escapar. Un presagio oscuro. Esa noche, en sueños, vio a su padre. Don Julián estaba de pie en medio de un campo marchito, con la mirada fija en él. «Hijo, la tierra que despreciaste llora tu abandono. El oro que buscaste será tu condena», susurró antes de desaparecer. Alejandro despertó sobresaltado, con el rostro cubierto de sudor frío. El contrato que había firmado, la decisión que lo había alejado de la voluntad de su padre, comenzaba a mostrarle su verdadero precio.
La caída en desgracia, el principio del derrumbe. La fortuna de Alejandro se desmoronaba como un castillo de arena frente a la marea. Sus cofres de oro, antes rebosantes, ahora apenas guardaban unas cuantas monedas. Las deudas con los prestamistas crecían y sus supuestos amigos ya no lo buscaban con la misma alegría. Las calles de la ciudad, que en un inicio le parecían llenas de vida y promesas, ahora se volvían hostiles. Sentía las miradas de los acreedores tras cada esquina, los cuchicheos de quienes se enteraban de su ruina. Ese es Alejandro Vargas el que lo perdió todo en el juego, susurraban. Los acreedores. Una tarde 3 hombres vestidos de negro lo interceptaron a la salida de la taberna. Eran cobradores de un prestamista con quien Alejandro había firmado papeles semanas atrás. Se acabó el tiempo, Vargas, dijo el mayor con voz grave. O pagas, o tomaremos tus pertenencias. Alejandro intentó ganar tiempo. Denme unos días más, pronto tendré el dinero. Los hombres lo miraron con frialdad. Tienes una semana, respondió el líder. Si no pagas, lo perderás todo. El vacío de la soledad. Al llegar a su casa, Alejandro se dio cuenta de que estaba completamente solo. Los tapices y muebles de lujo habían comenzado a desaparecer, vendidos o empeñados para cubrir deudas. Los banquetes que antes llenaban las noches eran ahora recuerdos lejanos. Se sentó en la oscuridad con una vela encendida y una copa vacía entre las manos. La voz de su padre volvió a resonar en su memoria. El oro sin raíz no sostiene la vida, hijo. La tierra es lo único que permanece. Alejandro apretó los dientes con rabia. Basta, no necesito fantasmas, gritó golpeando la mesa. El rechazo. Buscó a sus antiguos amigos, aquellos que lo habían rodeado en tiempos de abundancia, pero las puertas se cerraban una tras otra. Lo siento, Alejandro, estamos ocupados, decían algunos. No podemos ayudarte, contestaban otros con una sonrisa fingida. Al final, nadie le ofreció apoyo. Descubrió la verdad dolorosa. Nunca lo habían visto como un amigo, sino como un bolsillo del cual sacar provecho. El amor que no fue, entre las personas que lo abandonaron estaba Clara, una joven de la nobleza con quien Alejandro soñaba casarse. Cuando ella se enteró de su ruina, simplemente dejó de responder a sus cartas. Un día la encontró en una fiesta, del brazo de otro hombre rico. Clara lo miró apenas un instante antes de apartar la vista, como si Alejandro fuera un desconocido. Esa indiferencia lo atravesó más que cualquier deuda. La noche más larga, esa noche, Alejandro vagó por las calles de la ciudad sin rumbo. Las luces de las tabernas, las risas de los banquetes y el sonido de las monedas ajenas lo hicieron sentir como un espectro entre vivos. Finalmente se detuvo frente a un espejo en una plaza. Su reflejo le devolvió la imagen de un hombre envejecido con las ropas gastadas y los ojos hundidos. «¿En qué me he convertido?», susurró. Un mendigo se acercó y le ofreció un pedazo de pan duro. Alejandro, hambriento, lo aceptó con manos temblorosas. «Gracias», dijo apenas, con la voz quebrada. El mendigo lo miró fijamente. «¿Ves ahora? El oro no alimenta cuando se acaba, pero el pan compartido, por pequeño que sea, sostiene la vida». Alejandro bajó la cabeza, incapaz de responder. El presagio cumplido. La semana siguiente llegó demasiado rápido. Los acreedores volvieron y, al no recibir pago alguno, se llevaron lo poco que quedaba en la casa. Alejandro quedó en la calle, sin techo ni riquezas, reducido a la nada. El hijo que había roto la voluntad de su padre ahora no era más que un mendigo en la ciudad que alguna vez lo aplaudió. El regreso al pueblo, el camino de la vergüenza. Alejandro emprendió el viaje de regreso a San Aurelio con la cabeza baja y el corazón cargado de vergüenza. No llevaba más que una bolsa con un par de mudas viejas y unas monedas que apenas alcanzaban para un trozo de pan.
Atrás quedaron los carruajes, las ropas de seda y las noches de fiestas interminables. Ahora caminaba a pie, cubierto de polvo, con los zapatos desgastados y las manos llenas de ampollas. Cada paso que daba lo acercaba más al pasado que había despreciado y a la voz de su padre, que en su mente repetía sin descanso: La tierra, hijo, la tierra nunca te traicionará. La entrada al pueblo. Cuando cruzó la colina y divisó los campos de trigo dorado que rodeaban San Aurelio, un nudo se formó en su garganta. Recordó los días en que trabajaba junto a su padre bajo el sol ardiente, quejándose del cansancio y soñando con escapar hacia la riqueza fácil. Ahora esos campos le parecían un paraíso perdido. Los primeros en verlo fueron unos niños que jugaban en la entrada del pueblo. Corrieron al verlo y gritaron: Alejandro ha vuelto, Alejandro ha vuelto. Pronto los vecinos salieron de sus casas. Algunos lo miraron con sorpresa, otros con desdén. La noticia de su caída ya había llegado antes que él. Mírenlo, el que se creía rey de la ciudad. Ya no queda nada de aquel joven arrogante. Alejandro soportó las miradas en silencio, sintiendo cómo cada palabra le pesaba como una piedra. La casa paterna. Finalmente llegó a la vieja casa de adobe donde había nacido. La puerta estaba entreabierta. Empujó lentamente y entró. Todo estaba igual: la mesa de madera, las herramientas de labranza, el olor a tierra húmeda, pero algo faltaba: su padre. Don Julián había muerto hacía un año y Alejandro lo sabía, pero enfrentarse al vacío de la casa le desgarró el alma. Sobre la mesa encontró una caja de madera que nunca había visto. Dentro había una carta con la letra firme de su padre. Si algún día regresas, hijo, y la riqueza no te acompaña, recuerda que esta tierra sigue siendo tuya, no para explotarla, sino para vivir de ella con honestidad. Si rompes mi voluntad, será tu ruina, pero si aprendes de tus errores, tal vez aún tengas salvación. Alejandro apretó la carta contra su pecho y rompió a llorar como un niño. El rechazo de algunos. No todos en el pueblo estaban dispuestos a recibirlo. Cuando intentó entrar en la tienda de don Esteban para comprar pan, el viejo comerciante lo miró con frialdad. Aquí no fiamos a los que olvidan de dónde vienen, dijo secamente. Alejandro asintió y salió sin discutir. Comprendía que las heridas que había causado con su arrogancia aún dolían. Un gesto inesperado. Cuando pensaba que nadie lo ayudaría, una anciana llamada Doña Rosa, vecina de toda la vida, salió a su encuentro. Le entregó un cesto con pan y frutas. Tu padre me ayudó muchas veces en silencio. No te juzgaré, Alejandro. Come y recupérate. Él, con lágrimas en los ojos, respondió: Gracias, no merezco esta bondad. Nadie merece nada, hijo. La vida nos da y nos quita, pero lo importante es lo que aprendemos en el camino. Una noche diferente. Esa noche Alejandro durmió en el suelo de la vieja casa, con el estómago lleno gracias a la bondad de la anciana. Por primera vez en mucho tiempo no soñó con oro ni fiestas, sino con los campos que debía trabajar. En medio del silencio, miró al techo y susurró: Padre, si aún puedes verme, prometo que intentaré vivir de otra manera. Y así, en la humildad del regreso, comenzó a gestarse el verdadero cambio en su corazón. La redención, el inicio de un nuevo camino. Los días siguientes al regreso de Alejandro fueron duros. Sin dinero, sin amigos y con la reputación destrozada, tuvo que enfrentarse a la desconfianza del pueblo. Algunos lo evitaban en la plaza, otros cuchicheaban a sus espaldas. Pero él ya no respondía con arrogancia, ni buscaba imponerse con palabras. Había aprendido a callar. Una mañana decidió trabajar la tierra que su padre le había dejado.
con las manos desnudas y sin herramientas más que una vieja azada oxidada, comenzó a arar el campo. El sol quemaba, los músculos dolían, pero en cada surco sentía que poco a poco se arrancaba las cadenas de la soberbia. La mirada del pueblo. Los vecinos lo observaban desde lejos. Algunos se burlaban. Mírenlo, el señorito convertido en campesino. Pero otros empezaron a notar la sinceridad de su esfuerzo. Día tras día, Alejandro se levantaba al amanecer y trabajaba hasta que la luna lo encontraba aún en el campo. Doña Rosa, la anciana que le había dado pan, fue la primera en acercarse. Tu padre estaría orgulloso de verte, hijo. Nunca es tarde para aprender a ganarse el pan con honestidad. Aprendiendo la humildad, Alejandro no solo trabajaba en sus tierras, también ofreció su ayuda a quienes lo necesitaban. Cargaba sacos en la tienda de don Esteban, reparaba cercas rotas, acompañaba a los ancianos al mercado. Poco a poco el pueblo comenzó a aceptar que ya no era el mismo hombre arrogante. Un niño, hijo de un campesino, se le acercó un día y le dijo con inocencia: Mi papá dice que antes eras malo, pero ahora eres bueno. ¿Es verdad? Alejandro sonrió y, con un nudo en la garganta, respondió: Estoy intentando serlo, pequeño. Un gesto inesperado. Un día, al regresar a casa, encontró una carta en la puerta. No tenía firma, decía: Si tu padre pudiera verte, sabría que has comprendido al fin la lección. No todos en este pueblo te juzgan. Algunos creemos en tu cambio. Sigue adelante. Alejandro guardó la carta como un tesoro, convencido de que era una señal de que aún había esperanza para él. La primera cosecha. Pasaron meses. El campo que había estado abandonado comenzó a dar frutos: trigos altos, verduras frescas y un pequeño huerto de tomates que había plantado con paciencia. El día de la cosecha, Alejandro invitó aquí a algunos vecinos a compartir el pan hecho con su propio trigo. No era un banquete lujoso, sino una mesa sencilla, con pan, queso y vino humilde. Este pan, dijo levantando un trozón, no tiene el sabor del oro ni de la ambición, tiene el sabor del esfuerzo y de la honestidad. Los presentes lo miraron con respeto. Por primera vez en mucho tiempo, Alejandro sintió que pertenecía de nuevo al pueblo. Un corazón distinto. Esa noche, sentado en el portal de la casa, miró al cielo estrellado y pensó en su padre. Padre, rompí tu voluntad y con ello destruí mi vida. Pero hoy, gracias al dolor y a la tierra, empiezo a entender lo que quisiste enseñarme. Las lágrimas corrieron por su rostro, pero ya no eran de tristeza, sino de alivio. El camino de la redención no estaba terminado, pero había dado sus primeros pasos firmes. La última confesión, el paso del tiempo. Los años transcurrieron lentamente, pero con cada estación Alejandro se transformaba más. El hombre que una vez vivió cegado por la codicia y el orgullo, ahora era recordado por su humildad y su capacidad de ayudar a los demás. Su campo, antes árido, se convirtió en un lugar fértil y generoso, y su casa en un refugio para quienes no tenían nada. Sin embargo, el tiempo no perdona. Las arrugas comenzaron a surcar su rostro, sus manos, curtidas por el trabajo, temblaban, y su andar se volvió pausado. La nueva generación. Una tarde, los jóvenes del pueblo lo rodearon mientras descansaba bajo un viejo árbol. Querían escuchar sus historias, pues sabían que en cada palabra había una lección. Don Alejandro, ¿es cierto que alguna vez fuiste muy rico?, preguntó un muchacho curioso. Alejandro sonrió con tristeza. Sí, tuve riquezas, pero no supe valorarlas. Creí que el dinero me haría poderoso y terminé perdiéndolo todo. El silencio fue profundo. Los jóvenes lo miraban atentos. ¿Y cómo volviste a levantarte?, preguntó una niña de ojos brillantes.
con paciencia, humildad y trabajo, pero sobre todo escuchando la voz de mi padre, esa voz que resonaba en mi corazón aunque yo hubiera roto su voluntad. La confesión. Esa noche sintió que debía dejar algo escrito. Se sentó a la mesa con esfuerzo, tomó papel y pluma y escribió con mano temblorosa. Yo, Alejandro, hijo de un hombre sabio, rompí su última voluntad y me dejé llevar por la soberbia. Perdí todo lo que tenía, dinero, amigos, y casi pierdo mi alma. Pero la vida me enseñó que el pan ganado con esfuerzo sabe mejor que el banquete de la avaricia. Dejo estas palabras para quienes me escuchen. Respeten la sabiduría de sus padres, trabajen con honestidad y jamás dejen que la ambición los ciegue. El verdadero tesoro no está en las monedas, sino en la paz del corazón. Al terminar, dejó el papel sobre la mesa y cerró los ojos. El legado. A la mañana siguiente, los vecinos lo encontraron dormido eternamente en su silla, con una expresión serena. La carta fue leída en la plaza del pueblo y muchos lloraron al comprender el camino que había recorrido aquel hombre. Desde ese día, cada vez que un joven dudaba entre la codicia y la honestidad, los ancianos decían: «Recuerda a Alejandro, el hijo que rompió la voluntad de su padre, pero que supo encontrar la redención». Epílogo. Y así, Alejandro, quien alguna vez fue símbolo de soberbia, se convirtió en ejemplo de arrepentimiento y cambio. Su historia quedó grabada no en las piedras ni en las riquezas, sino en la memoria y el corazón de todo un pueblo.